Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando el Señor se acerca a Cafarnaúm, se acercó a él el jefe de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven y impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Y Jesús no dice nada, pero se fue con él. Y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Y en ese momento es cuando aquella mujer que llevaba mucho tiempo, pues con una enfermedad que le hacía perder mucha sangre, cosa que llevaba a que los judíos se apartaran de ella, porque había esa sangre derramada, o esa sangre que perdía, y por tanto era impura. De hecho, en la serie esta de Chosen queda muy bien explicado cómo pues aquella mujer va a lavar su ropa al río después de que alguien haya comprobado que estaba sangrando. Tenía hemorragias, dice el Evangelio. Y entonces se apartaron de ella y una de las del grupo de Jesús la conoce y le habla de Jesús. Pero bueno, eso no está en el Evangelio, pero lo que está claro es que aquella mujer se acercó a Cristo con miedo de que los demás la vieran y se apartaran de ella. Aunque no la conocían, pero podrían comprobar esas hemorragias y por tanto podrían apartarla por impura. En cambio, ella, con fe, se acercó a Cristo y le tocó el manto. Y el Señor, que era consciente de lo que había pasado, quiso remarcarlo. Y empezó a preguntar quién le estaba apretujando, quién le había tocado el manto. Y los discípulos diciéndole: pero si estamos aquí en medio de un jaleo de gente, que quien no te empuja es empujado por ti. Es decir, que pues, estamos entre todos intentando protegerte, ¿no? El típico San Pedro que intentaba proteger al Señor con cierta violencia. Recordamos que después le cortó la oreja a Malco, es decir, que era decidido. Pues el Señor está esperando que la mujer se lo diga. Y aquella mujer se echó a los pies de Jesús y le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Y después, pues siguieron hacia la casa de Jairo, que ya le habían dicho que su hija había muerto. No molestes al maestro porque tu hija ha muerto ya. Ya no hay nada que hacer. Deja esto de lado, ¿no? Ya. Se ha muerto. Pero en cambio Jesús insiste. La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él, se burlaban de él, Señor, todavía hay gente que se burla de ti, que se ríe de ti, que piensa que tú pues no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer?
Y el Señor le dijo a la niña: contigo hablo, niña, levántate. Y la niña se levantó y echó a andar. Tenía 12 años y el Jesús con esa gracia humana que tiene, les dijo a los padres: darle de comer, ¿no? La pobre chiquilla está débil. Pues sí, eso es lo que también sale en el milagro en The Chosen, en el milagro de Lázaro, que el pobre Lázaro dice: bueno, aparte de que huelo mal, estoy hambriento, ¿no? Vamos a ir a casa a comer, que si no... Pues sí, eso es lo que comprobamos cuando el Señor hace esos milagros. Vamos a pedirle al Señor que también nosotros nos acerquemos a Él con esa confianza, tanto de Jairo como de esa mujer hemorroísa, o ex-hemorroísa. Porque, Señor, tú nos has enseñado a rezar, a pedir, a tener fe. Y nos habla de que lo importante es la fe, no la enfermedad que tenga o lo que sea, sino la fe. Y nos enseñas en el Padre Nuestro, y nos habla de que venga tu reino, hágase tu voluntad, y eso lo decimos al Padre, como en la tierra como en el cielo. Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a los discípulos y como tú le explicaste el Padre Nuestro a los primeros cristianos. Estamos todos llenos de ilusión, ¿verdad? Con el Padre Nuestro, porque Cristo nos lo ha enseñado. Porque tenemos una oración con la que podemos dirigirnos a Dios Padre. Tengo en mi habitación, además, un libro escrito por una rusa que salió, filósofa rusa, ya es antiguo, pues puede tener el libro 30 años, ¿no? O 25 años. Tatiana Goicheva, que cuenta cómo ella salió de Rusia porque no dejaban respirar, ¿no? Se escapó por el tema del comunismo o del marxismo. Y bueno, como una amiga suya, como ella, también habla de alguna chica amiga suya que se haya suicidado o tal, por desesperación, pero ella cuenta que ella, dejándose llevar por un maestro de yoga o cosas así, divorciada, filósofa, pensadora, pues el maestro le dijo que repitiera un texto, y ese texto era el Padre Nuestro, y aquella mujer se convirtió repitiendo el Padre Nuestro como un mantra. Y después, cuando ya estaba en Occidente, escribió libros hablando de la razón de los cristianos, del sentido de los cristianos, y cuenta su experiencia. Señor, que también nosotros aprendamos a hacer oración de ti. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Son dos cosas, cuidado. La elevación del alma a Dios o la petición de bienes convenientes. Jairo se pone a los pies del Señor para pedirle que cure a su hija. La hemorroísa es que ya directamente le toca el manto, porque cree que Jesús la va a curar. Y a pesar de las dificultades que pueda haber, insisten, tanto Jairo como la hemorroísa, que no sabemos su nombre, pero la verdad es que aquella mujer nos dejó un testimonio de fe muy claro, muy claro. ¿Cómo es nuestro trato con el Señor? De verdad que escuchamos la voz de Dios en lo profundo del alma y que hay con Él un diálogo de amor. Por eso hemos de aprender a paladear esas palabras que el Señor nos muestra en el Padre Nuestro y en tantos momentos de su vida y que salen reflejadas en el Evangelio. Así como los primeros cristianos rezaban constantemente el Padre Nuestro, a veces se habla de que, como los judíos, el Shema Israel lo repiten 3 veces al día, pues los cristianos, primeros cristianos,
rezaban el Padre Nuestro 3 veces al día. Aunque después ya, siguiendo esa indicación de Cristo de que todo el día recemos y no de fallecer, pues los cristianos ya intentaban rezar a lo largo de todo el día, buscando mantener esa presencia de Dios. Vamos nosotros de verdad a pedirle al Señor que paladeemos, que vivamos ese trato constante contigo, Señor. Y en ese trato con el Señor, ser varón de deseos, también pidiendo para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen hermano, para ser un buen amigo, para ser un buen colega. El cristiano tiene como ejemplo a Cristo y a los apóstoles. Y después a todos los santos que a lo largo del tiempo pues han ido dejando testimonio de su vida de oración. No digo solo los ermitaños o los anacoretas o los... Bueno, pues el otro día celebramos la fiesta de San Antonio Abad, que fue el primero que dio lugar a los monjes, apartándose del mundo. En el curso de retiro que prediqué aquí en el mes de octubre, creo que fue, o principio de noviembre, no recuerdo exactamente, pues estaba el papá de un niño que, bueno, él también se llama, tiene 2 nombres, pero uno de ellos es como el del niño pequeño que está en primera comunión, que es Alejo. Entonces yo le contaba al niño, el niño me miraba como con cara de sorpresa diciendo, ¿qué está diciendo don José María? No entiendo nada. Entonces le conté la vida de San Alejo, que San Alejo, después de apartarse de su familia, volvió a la casa de sus padres y vivió bastantes años debajo de la escalera de la casa de sus padres, y solamente su madre le reconoció una vez muerto. San Alejo, ¿no? Que vivió debajo de la escalera. Evidentemente eso no es nuestra vida, ¿no? Primero, porque es muy incómodo. Y segundo, porque tampoco tenemos que ir de anacoreta, ¿no? Lo nuestro es estar en medio del mundo como tantos millones y millones y millones de mujeres y hombres. En medio del mundo. Pero ahí es donde tenemos que tener ese diálogo con el Señor. Ahí es donde tenemos que tratar al Señor. No solamente, y sí, fundamental, al comenzar el día teniendo un rato de oración como ahora, como hacía Jesús, que de madrugada se levantaba y se iba a un lugar apartado para hacer oración. Y allí iban a buscarle los apóstoles y allí le preguntaban a los apóstoles, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo te digo que el cristiano tiene como ejemplo a Cristo. Cristo que yo tengo un día que buscar, no me he puesto a buscarlo, ¿verdad? Y eso que en internet aparece bastantes cosas. Sino ahora con preguntarle a la inteligencia artificial, pues lo hace. El otro día me comentaba alguien que había asistido a una charla que daba una persona, él tomaba notas, después escribió las notas en no sé qué inteligencia artificial, porque tampoco me da de qué yo hacer propaganda de los norteamericanos o de los chinos, y hazme un resumen de esto, y le hice un resumen rápidamente de las notas que él había tomado, y bastante bien. Bueno, pero pues, digo que podía buscar lo que voy a hablar ahora. Pero siempre se ha dicho que, bueno, como lo que ya tengo aquí en plan anecdótico, abuelita, ¿cuánto dura en cocerse un huevo duro? Pues 3 credos. Vale. Y ahora ya se toman pocos huevos duros, pero bueno. ¿Y cuánto dura en cocerse un huevo tibio? Un Señor mío Jesucristo. ¿Y cuánto dura un semáforo? 5 Ave María. Y de aquí a casa de mi tía un misterio del rosario. Y en planchar una camisa, y en peinarte, y en lavarte los dientes, y en bañarte. Pues sí, las abuelas muchas veces contaban, no tenían el reloj esto de pared y menos cosas, contaban el tiempo por las oraciones. Por las oraciones. También nosotros podemos contar el tiempo por oraciones.
Porque también podemos ir por la calle rezando el rosario. También podemos ir rezando el rosario. También podemos ir, pues, hombre, evidentemente vamos en coche y es más rápido, ¿no? Pero bueno, el trayecto que va de un sitio para otro. O cuando vamos cruzándonos con la iglesia, ¿cuántas iglesias nos cruzamos en nuestras iglesias, capillas, oratorios? Nos cruzamos en el trayecto habitual. Pues podemos saludar al Señor que está en ese sagrario. Y te puedes imaginar, si lo conoces porque has estado una vez, te puedes imaginar al Señor ahí dentro y hablar con Él. Mentalmente, evidente. Hombre, si vas con otras personas en el coche, pues también, ¿no? También. El otro día recordaba lo que me contaba un padre de Monte Alto, que ya hace años, perdón, iba con su hija y con su mujer en coche, hija pequeña, o sea, de 6 años, y le propuso a su mujer rezar el rosario. Bueno, pues me va a rezar el rosario, y ya cuando llegaron a las letanías, dijo, bueno, y nos atrevemos con la letanía. Y la mujer le decía, oye, pero está la niña pequeña aquí, a ver qué dice ella. No, mira, vamos a hacer un juego. Yo digo esto y tú dices esto, tal. Total, que la niña entró en el juego de las letanías, del rosario, y lo terminó. Y al cabo de un tiempo, no sé si un día o unas horas, la niña llegó a casa y quería comer chocolate. Insistente, ¿no? Papá, dame chocolate, mamá, dame chocolate, papá. Y al final ya la niña se cansó y dijo, Señor, ten piedad, dame chocolate, ¿no? Claro, pues la niña aprovechó la oración que había oído pues para pedir chocolate. Pues también nosotros podemos aprovechar las cosas del día para pedir al Señor, para hablar con Él, En los años, ¿qué años serían? Pues años 70 y mucho, yo creo que fueron. Entonces, Cardenal Wojtyła pues fue invitado a dar unas conferencias a sacerdotes en Roma. Y entonces cuando yo a la conferencia, antes de la conferencia, le pidieron que si podía entregar los papeles para traducirlos al italiano y poder pasárselo después a los asistentes. Entonces le pasó unos folios escritos a mano, en polaco, claro, que las personas pues que estaban delante, bueno, el que me rompió a mí el ligamento cruzado posterior en Roma sí sabía polaco, porque era argentino-polaco, de hecho lleva muchos años en Polonia. Digo porque me lo rompió, y sigo con el ligamento posterior cruzado de la derecha roto. Pero bueno, pues, pero vieron que al comienzo de los folios había una oración en latín. Y eso sí que lo entendió el primero que lo vio, porque estaba en latín y era una oración que iba de un folio a otro, empezaba con un párrafo, se veía que ya empezaba a escribir en polaco, pasaba a la siguiente página, continuaba la oración en latín, seguía construyendo en polaco, continuaba la oración en latín. Se ve que como modo de vivir la presencia de Dios y la rectitud de intención, el Papa Juan Pablo II, antes Cardenal Wojtyła, estaba escribiendo oraciones en el papel que estaba escribiendo. Él no le daría importancia, pero al lector y traductor le llamó mucho la atención. También nosotros podemos hacer lo mismo a lo largo del día. Podemos buscar esos momentos de tener esa presencia de Dios, de tratar al Señor con esa cercanía. Siguiéndote de industrias humanas como la que estaba haciendo el Papa Wojtyła o de otros modos, ¿no? Pero realmente podemos, en medio del barullo, en medio del jaleo de la gente, en medio a lo mejor que estamos en una sala de trabajo donde hay gente en sus cubículos, pero están conectados unos con otros, y a lo mejor estamos oyendo una conversación de uno, o estamos viendo que el otro está pidiéndole a un tercero otra cosa, y estamos en medio del barullo y nosotros tenemos que concentrarnos porque estamos
estamos trabajando. Pues igual, contaba el Papa Juan Pablo I que en la estación de Milán vio que un maletero, de aquella época, ¿verdad?, que durmiendo pacíficamente junto a una columna y estaba apoyada la cabeza en un saco de carbón. Ya digo que era tiempos pasados. Los trenes partían y llegaban silbando y chirriando las ruedas. Los altavoces daban avisos. En medio del jaleo y del ruido la gente iba y venía. Pero aquel hombre seguía durmiendo. Y parecía decir, dice el Papa, haced lo que os plazca, porque yo tengo necesidad de tranquilidad. Vete a saber, este pobre hombre a lo mejor ya empezó a trabajar muy temprano y a lo mejor prolongaba la jornada hasta muy tarde, pero en medio de la jornada necesitaba descansar. Pues también, y él decía, algo parecido deberíamos hacer los sacerdotes. A nuestro alrededor hay movimiento incesante y las personas, los periódicos, la radio, las televisiones no paran de hablar. No digamos ya ahora los WhatsApp, las noticias, etcétera, etcétera. Pues decía el Papa Juan Pablo I, con mesura y disciplina sacerdotal debemos decir, fuera de ciertos límites, para mí, que soy sacerdote del Señor, vosotros no existís. Yo tengo que reservarme un poco de silencio para mi alma. Me alejo de vosotros para unirme a mi Dios. Y esto que decía el Papa, bueno, Albino Luciani, después Juan Pablo I, también tenemos que decirlo nosotros, ¿no? Necesito también tener presencia de Dios. Necesito hacer un rato de oración intenso, calmado, todos los días, y también a lo largo del día tener esa presencia de Dios para rectificar la intención en el trabajo, para ofrecer al Señor el trabajo, para acordarme de ofrecer esta hora de trabajo última de la mañana, ya cansado, pues por mi familia o por esta intención o por esta persona que está enferma o lo que sea. Pues eso, poder hablar con el Señor. Yo a los niños de tercero, de primaria, que se confiesan conmigo, y después, y los de sexto, que también, pues yo en cuarto y quinto no estoy, pero en sexto sí. Y entonces, confían conmigo, otras cosas, reza por la noche, es que se me olvida. Entonces les doy una estampa de la Virgen de la ermita del colegio, y mira, lo pones, ¿dónde guardas el pijama? Pues en un cajón, debajo de la almohada. Mira, lo pones junto al pijama. Y cuando vaya a ponerte el pijama, aunque sea antes de cenar, aunque sea, pero en ese momento reza. Y por la mañana, cuando te quites el pijama y lo dejas al lado de la estampa, reza. Y alguna vez me dijo un chaval, yo lo que hago es poner un libro gordo. Digo, pues a lo mejor no es muy bueno, ¿no? Debajo de la almohada. No, ese es el libro que don José, el párroco de la Nieve, me ha dado, que es el comentario del Evangelio de cada día. Eso que tenemos, ese librito que es el Evangelio diario, pues el niño lo ponía debajo de la almohada porque antes de dormir leía el Evangelio del día y el comentario. Bueno, también es otro modo de acordarte de rezar. Y también es otro modo, hombre, depende, espero que la almohada sea un poquito gruesa, sobre todo ya cuando cumplimos años, que ya nos molesta la almohada un poco gruesa o nos molesta la almohada un poco blanda, que depende de cada uno, ¿no? Pero, pues el niño utilizaba eso, es decir, que los niños también tienen sus trucos para rezar. A veces hay que facilitárselo. Pues intento ayudarte a que tú a mí lo facilites, lo que quieras. Lo que quieras. Pero buscar ese modo de encontrarte con el Señor a lo largo del día. Que tengo aquí una anécdota que compré, que apunté porque me lo comentó alguien, pero no me acuerdo quién era. No me acuerdo quién era. Es que también el año pasado recorrían las clases de tercero de primaria unas personas de estas que trabajan en unas cosas para difundir la lectura, que se llama Leo. Leo. Entonces,
Pues en una clase de tercero de primaria del año pasado, no me acuerdo ni quién era, ¿no? Dijo la chica, dijo, a ver, ¿qué es el nombre propio? Lengua, ¿no? ¿Qué es un nombre propio? Y un niño levantó la mano y dijo, el que me pusieron en el bautismo. La pobre del Leo se quedó sorprendida la respuesta. Pero alguien me comentó que una vez estaba en un restaurante, o en un bar, y dijo, muchas gracias. Las gracias a los curas. ¿Y por qué dijo eso? Pues no lo sé, pero me lo dijo. Las gracias a los curas. Pues bueno, las gracias a Dios siempre. Dale gracias a Dios durante el día. Porque el Señor nos ha puesto un nombre propio el día de nuestro bautismo. Y por ese nombre nos llama. Dirigirnos al Señor también por su nombre, Jesús. Ayúdame, Jesús, me pasa esto, Jesús. A los niños yo les digo que le llamen Jesús, porque Jesucristo les puede sonar un poco más fuerte. Aunque realmente es Jesús el Cristo. Pero bueno, que Jesús de mi alma, Jesús de mi corazón, ten compasión de mí, ayúdame, que vea, perdón, hoy me ha trancado. Bueno, pues estas cosas. Dice San José María en Surco, la oración no es problema de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama esforzándose e intentar decir algo al Señor, aunque no se diga nada. El esforzarse. Igual que yo te animo a que te esfuerces, si no lo haces o lo haces poquito, y cuando llegas a casa y te encuentras con tu mujer, pues decirle a una cosa bonita, aunque parezca cursi, bonita, de verdad, y dar un beso y pues tener que ir a un detalle de cariño, aunque no lo sientas, aunque vengas preocupado por el trabajo, lo que sea, cansado, ¿no? Pero hacerlo, querer, eso es querer. No es sentir, es querer, que es lo importante, porque el amar es querer, dice San José María. Aunque no lo sientas, querer. Pues lo mismo con el Señor, querer. Y decirle cosas, y tratarle, y hablar con Él. En la experiencia humana que la tenemos con los demás, pues leía y oía de este profesor y iniciador de un método también y de un modo de trabajar. Con los alumnos, Tomás Alvira, que desde que entraba en el aula hasta que llegaba a la mesa, había cruzado la mirada con cada uno de los alumnas. Eso me sorprendió, porque claro, yo cuando entro a la clase de unos niños, lo que intento es que no me salten a las chepas, ¿no? Pero, no es broma, ¿no? Pero bueno, cruzar la mirada con cada uno. Hombre, espero que no tuviese 300, ¿no? Porque no creo que tuviera 300, evidentemente. Eran muchos menos, podían ser 25, 30, pero es muy significativo, ¿eh? Es muy significativo de cómo una persona intenta tener un contacto personal con cada uno de las personas que le van a enseñar, que van a escucharle, que le van a preguntarle, que le van a aprender de él. Pues nosotros también mirar, igual que miramos a las personas, miramos al Señor. Y miramos al Señor a lo largo del día y acudimos a Él y le tratamos. Y le podemos preguntar, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Qué me quieres decir ahora? ¿Para qué estas inclinaciones en mi corazón? ¿Por qué esto me inquieta a mí y no a quienes me rodean? ¿Por qué me amas tanto? ¿Cómo va a hacer el mejor uso de estos dones que me has dado? Esas son oraciones, preguntas. Y también, pues, como aquella mujer que no se atrevía ni a dirigirse al Señor, porque se consideraba impura, la hemorroísa. ¿Es que soy un pecador? Sí, pero no por eso no vas a dirigirte al Señor. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Claro, pues sí, le decimos eso. El Papa Juan Pablo II, en un retiro espiritual que predicaba a jóvenes en Polonia, les hablaba de eso, que también el pecador tiene que hacer oración, porque es el arranque de volver a Cristo.
Es que estoy apartado del Señor, pues Señor, perdóname, ten compasión de mí que soy un pecador. Y volvemos a hacer oración y arrancamos el camino para estar con el Señor. Decía el beato Álvaro del Portillo en una oración en Fátima, que yo estuve presente, además me colé, pues estaba allí en la capeliña y estaba dirigiéndose a la Virgen. Recuerdo que estaba una mujer que después falleció con un cáncer que estaba medio ciega, era de Vigo como yo vivía en Vigo entonces, y ella pues, bueno, no cuento la historia de esta mujer, pero muy bonita. Entonces, el beato Álvaro del Portillo, dirigiéndose a la Virgen, le decía: Virgen Inmaculada, Madre del Amor Hermoso, ya ves que el mundo se escapa de Jesús, que la familia cristiana se está disgregando, que se infieren tantas ofensas al Señor por parte de esta civilización nuestra. Ten piedad de las almas que el pecado ha hecho egoístas y yacen incapaces de levantar el corazón para decirte Madre nuestra y para decir a tu Hijo: aquí estamos. Muévelas y muévenos para que nos decidamos a seguir a Jesús por el camino estrecho de la abnegación que debemos recorrer aunque nos cueste trabajo. Recuérdanos que la cruz del Señor no es pesada, porque nuestro cirineo es Él, Jesús, que la lleva con nosotros y que murió por nuestra salvación. Madre nuestra, ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por